Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. Bien, hoy había un tema para compartir. Un tema que ya estaba asignado para el día de hoy y vamos a compartir. Vamos a intentar compartir una parte, por lo menos. Porque cuando uno se pone a leer y a investigar, se da cuenta que el tema que considera que tiene una dimensión se va agrandando cada vez más. Y al extenderse el tiempo a veces es corto, entonces queríamos en esta mañana compartir detalles de la Santa Cena, que nosotros mencionamos Santa Cena, pero en realidad es la Cena del Señor, así está estipulada en las Escrituras. Y cuando hablamos de la Santa Cena, de la Cena del Señor, nos vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 11, 23. Amén. Pero en realidad arranca desde atrás. Usted lee el capítulo 11, comienza el apóstol Pablo con algunas instrucciones para esta iglesia que está en cierta forma tomando fuerza, está creciendo, y hay detalles para pulir, hay cosas para corregir, como toda iglesia, cuando dicen amén. Amén. Está bueno entender desde ese lado la palabra, porque el apóstol Pablo está pastoreando esta iglesia que fue fundada en su primer viaje de misiones, ¿sí? En su primer viaje misionero, y por lo tanto es el pastor de la iglesia que le envía cartas para que los que quedaron a cargo lo pudieran corregir. Él a menudo va a visitar a esta iglesia. No quiero entrar en muchos detalles, sino ser un poco ahí dinámico. Y en la medida que le va llevando información, él va aconsejando para dónde se tiene que corregir y qué se tiene que corregir. Siempre hay cosas para corregir. Amén. Aún pasen los años, siempre está bueno corregir cosas que merecen ser corregidas. Lo bueno de esto es saber que nos tenemos que corregir y dejarnos corregir. ¿Sí? ¿Cuánto se deja corregir? Porque de eso se trata el crecimiento. Si nos cerramos a no ser corregidos, jamás vamos a crecer. Pero si vamos corrigiendo las cosas que deben ser corregidas, vamos a ir creciendo y vamos a ir tomando en la estatura de Cristo, como dice el apóstol Pablo, que debemos llegar a un nivel de crecimiento como personas maduras en la fe. Bien, entonces hay cosas para corregir. Y dice el apóstol Pablo, si usted se fija en el capítulo 11, en el comienzo, va a decir: os alabo, hermanos, y va a dar el porqué, el elogio a la iglesia. Pero cuando se va a referir a la cena del Señor, en el versículo 17, pero al anunciar esto que sigue, o sea, en la primera parte, veo que han corregido algunas cosas, veo que están creciendo, que se han dejado corregir, y que van, en la medida que van caminando, van tomando el consejo adecuado para asimilar esa corrección y corregir los errores. En esto los elogio, en esto los alabo. Pero después dice: pero al anunciar esto que sigue, en lo que viene, no los alabo. Así es. Los elogio por esto, pero cuando vamos a tocar este tema, me doy cuenta que hay errores. Me doy cuenta que hay falencias. Me doy cuenta que todo lo que les enseñé todavía no lo asimilaron. Entonces no lo puedo elogiar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en concreto. Los elogio por este lado, que bien van creciendo, se va notando, pero hasta acá. De acá para acá, tengo que ser corrigido. Es que en realidad Él no corrige, sino que el Señor corrige por medio de la palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué me río? Porque hay cosas en que el Señor nos elogia.
por medio de la palabra. Pero hay cosas, en esto te lo veo. Por tu comportamiento, por tu fidelidad, por tu servicio, por tu fe, por tu asimilación en las situaciones difíciles de la vida, por tu forma de expresarte, por tu forma de comportarte. Porque te lo fijo. Pero acá yo no te puedo. Acá hay que corregir. Y cuando dice el apóstol Pablo, no te elogio, es sinónimo de corrección. ¿Cuántos quieren ser corregidos? Gloria a Dios. Bien, bueno, vamos a pasar a la corrección. Por lo tanto, el apóstol Pablo ve algo que no está centrado dentro de lo que él enseñó, dejó como parámetro a seguir. Pero al anunciar esto que sigue, nos alaba, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Los muchachos se congregaban, como en esta mañana. Amén. Pero no se congregaban para hacer cosas buenas. A la consideración de ellos, hacían cosas buenas. Pero a la luz de la palabra y del consejo de Pablo, no se congregaban para lo mejor o para lo bueno. Sino para qué se congregaban, para lo bueno, dice el apóstol Pablo. No andaban buenas, Y eso es lo bueno que tiene el apóstol Pablo, que no tiene. Pero en la lengua se puede ser. Donde tiene que corregir, va a ir con algo concreto. Y eso es lo bueno. Que cuando venga con algo a la luz de la palabra, vos asimiles la corrección. Porque eso te va a edificar. Eso se trata de la edificación de la iglesia y el crecimiento de la iglesia. En ser enseñadores y también ser enseñados. Amén. Tener la altura, tener la capacidad de enseñar cuando es debido enseñar y tener la altura y la capacidad de ser enseñado cuando corresponde ser enseñados. Y esto nos compete a todos, no tan solamente a los que están hace un mes, un año, porque aún estando 15, 20, 30 años en el Evangelio, debemos tener ese espíritu de ser enseñados para poder crecer aún más, porque el crecimiento no tiene medida. No hay límites para el crecimiento, para adquirir sabiduría, para aprender. Siempre que haya un corazón dispuesto a ser edificado, a ser ministrado, a ser enseñado, ese corazón va a crecer. ¿Sabe que hay gente que no admite esto? No admite ser enseñado. Uno va con un consejo, con una palabra de parte de Dios a través de las Escrituras, va con un consejo y se encuentra con que esa persona no admite el consejo. O lo admite, peor todavía, no lo pone por obra, sabiendo que ese buen consejo le va a ser de edificación para su vida. Gloria a Dios. Eso es peor todavía, porque lo escucha, pero no lo asimila. Y no hay peor cosa, dice el apóstol Pablo, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener, hablando de las personas que no se dejan ministrar, que no se dejan enseñar, que tienen un concepto de sí mismo muy alto y que dicen, yo me lo sé todo. Entonces, el apóstol Pablo va a decir, no tengas mayor concepto que debas tener de vos mismo, sino que tengas un concepto moderado para poder ser enseñado. Y esta gente se congregaba a tal punto de que el apóstol Pablo dice, ¿cómo se congrega? ¿Para qué si no se congregan para hacer cosas peores? Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando hablamos de esto? Y es en relación a eso, es lo que va a aclarar a lo que se refiere la cena del Señor. Miren todo lo que hay, y estamos yendo así, siendo dinámicos, no deteniéndonos, porque hay infinidad de versículos para respaldar esto. Pero no quiero centrarme netamente en esto. En otra oportunidad vamos a ser más amplio o vamos a hacer una segunda parte, porque esto merece segunda y tercera parte también, porque es bastante extenso hablar de la cena del Señor. ¿Sí? Bien. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia,
Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Qué está notando? Que cuando le llega el informe, el apóstol Pablo, él lee el informe, él manda a preguntar cómo va la iglesia y cuando le llega el informe dice, acá hay divisiones. Y parece que la fuente del apóstol Pablo, cuando la recibe, es muy cierta, es muy concreta. Por eso dice, yo lo creo, porque yo noté eso cuando estuve. Lo pude percibir. Y se trabajó sobre eso. Y se va a tener que volver a trabajar porque no se corrigió. A veces hay que ser reiterativo. ¿Cuántas veces nos pasó que disculpen, ¿no? la dinámica de la predicación, porque no es una predicación, sino una enseñanza. Es que la primera no la entendí. Entonces Dios tiene que volver a reiterar. Las R de la... según la teología, reiterar, repetir, ¿sí? Tiene que ser reiterativo. A veces Dios te repite 1, 2, 3, 4 veces hasta que lo asimiles y lo puedas llegar a entender. El apóstol Pablo, consciente de que hay cuestiones a corregir y viendo que una de las cuestiones es la división y la disensión, fíjese lo que dice después. División, en parte lo creo, porque yo mismo lo pude notar y veo que esto no se corrigió, porque es preciso que entre vosotros haya disensión, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, y faltaría decir los que no son aprobados. Amén. O sea, el apóstol Pablo entiende que tiene que haber diferencia de opiniones dentro de la iglesia, que no está mal que haya diferencia de opiniones. El tema es que hace un mal espíritu en esa diferencia de opiniones. Porque yo no puedo opinar lo mismo que el pastor en relación a algo, pero esto no tiene que tener contiendas y no tiene que tener divisiones. Tiene que haber un punto de comprensión de ambas partes para que la fiesta que se celebraba o las reuniones que se celebraban, que eran reuniones de ágape o fiesta de ágape que se celebraban, o se juntaban para celebrar ese estilo de fiesta, eran en un espíritu de división, de disensión, de diferencia de opinión y de contrariedades. No es yo opino esto, vos opinas aquello, bueno, vamos a llegar a un punto medio y esto es lo que va a edificar la iglesia. No, había disensiones. Y el apóstol Pablo dice, lo que es necesario. ¿Por qué el apóstol considera que tiene que ser así? De que, a pesar de que haya diferencias de opiniones, haya disensiones y divisiones. Porque, y dice, y que se haga manifiesto. Para los que son y para los que no son. Porque una manera de poder corregir es cuando algo se ve a luz. Si no, ¿cómo se corrige cierto punto? Si hay que corregir algo dentro de la iglesia, la única manera de corregir es que se haga manifiesto. Y el apóstol Pablo dice, hay disensiones, hay divisiones. Y está bueno que salga eso para que lo que hay que corregir, los que son aprobados, que van en buena dirección. Están siendo corregidos, están siendo ministrados, pero para aquellos que no se pudo corregir y salió a luz que estas cosas suceden, bueno, hay que corregirlas. Gloria a Dios. No tomé Pero es eso. Es lo que está oculto hasta que el Señor no lo saca a luz, no puede ser corregido. Pero hay cosas que son superficiales que salen a la luz inmediatamente y se denota. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Y llama a los que hay que corregir. Yo me imagino al apóstol Pablo llevándolo a la oficina, a los hermanos que no entendieron realmente cuál es la idea del Evangelio. Llevándolo y sentándolo y explicándole cómo es el comportamiento
¿Cómo es la forma de pensar? ¿Cuál es el espíritu? Debe haber un espíritu de unidad, pero había un espíritu de división. Tenían que estar en común acuerdo, pero había disensiones. Y todo eso salió a la luz, y el apóstol Pablo entiende que eso tiene que ser corregido. Aleluya. Tiene que ser corregido. Hay cosas en la iglesia que tienen que ser corregidas. Para que alcance madurez. Para que lleguemos a un punto de madurez. Deben ser corregidas. Y todavía no entramos en la cena. Aleluya. No nos sentamos a la mesa y ya había problemas. No podemos ahondar lo que dice el apóstol Pablo porque hay problemas a corregir. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es, muchachos, no entendieron. Lo que es el Evangelio. El Evangelio es amor fraternal. Si ustedes se reúnen como cristianos, y se supone que en el ambiente donde se reúnen hay amor de Dios, debería haber amor de Dios, y no suceden estas cosas, ¿qué va a pensar la gente afuera? Entonces el apóstol Pablo va a corregir. Amén. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, lo que están haciendo es, dicen, reunirse para participar y conmemorar la cena del Señor, pero lo que están haciendo nada tiene que ver con el concepto real, concreto de lo que implica la seriedad que tiene la cena del Señor. Todo el contexto, la cena del Señor está bien, bajo un contexto. El contexto que ustedes están aplicando para participar de ese momento que tiene que traer ambiente de gloria, ambiente de armonía, ambiente de bendición, termina siendo la nada misma. Es una reunión común y corriente. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Fíjense el desorden que hay. ¿Se entiende? Pero el desorden producto de qué es? De la inmadurez. Porque el que tiene la madurez adecuada va a tener criterio y va a tener un orden. Y aparentemente este es un desorden. Gloria a Dios. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y con esta gesticulación, no lo puedo dar. Así le dice. No los puedo elegir. No los puedo felicitar. Se reúnen. Todos traen para participar a la cena del Señor. Aparentemente era un concepto de compartir la cena en primer lugar, pero en principio la cena de Ágape comenzaba con la cena del Señor y después la cena Ágape, ¿sí? La cena de amor fraternal, de compartir entre las familias, comenzaba con el partimiento del pan, de participar de la copa y luego
se abría un poco más, como es acá, que salen los pancitos y salen el té para compartir, pero había un antes, y parece que el desorden comenzaba desde antes. Algunos tenían mayor tiempo, otros tenían menos tiempo, y esto nos hace entender que algunos tenían mayor ocupación en el día, y algunos estaban nublados en el tiempo. Comúnmente el que tenía dinero tenía más tiempo, no debería trabajar tanto para conseguir el salario. Pero el que tenía que trabajar excesivamente para poder alcanzar un salario correspondiente a la familia, y trabajaba todo el día. Y sabe que llegaba a las apuradas. Y cuando llegaba, los otros estaban en el postre. Entonces, ¿de qué amor fraternal me están hablando? Dijo el apóstol Pablo, en cierta forma. Si no se esperan los unos a los otros, se adelantan, no comparten, no tienen ya su casa para hacer eso. Si sus casas pueden tener abundancia, pueden abundancia, y cuando vayas a compartir en lo general, trae la abundancia también, pero trae repartir, compartir con los demás, no toma la abundancia primero y cuando los que llegaban tarde llegaban para las migas nada más. Y esto, el apóstol Pablo siente que es incorrecto, que no corresponde a la iglesia. Y la idea era compartir todo junto, dar acción de gracias. Porque la Eucaristía que nosotros conocemos de la iglesia tradicional es ni más ni menos que la acción de gracias por el alimento. Unos empezaban comiendo, vaya a saber si daban gracias, y los que iban llegando ya se encontraban con que todos estaban comiendo. Entonces el apóstol Pablo le llama la atención en relación a eso. Y le dice, no corresponde que sea así la cena del Señor. Y esto estamos hablando de la cena del Señor, y esto nos es aplicable a todo el entorno de la iglesia, no tan solamente en el momento de la cena del Señor, sino en lo que refiere a la atención del prójimo, al comportamiento con el otro. Esa es la esencia, ese es el espíritu que el apóstol Pablo quiere corregir. En el egoísmo, en el mirarnos para uno mismo, y no estar mirando la necesidad del que venía tarde y que traía sanguchito paté. A lo primero se comía el asado, el lechón y demás. Cuando llegaban nosotros traían. Y el apóstol Pablo dice, no, iglesia, eso no se trata. La esencia es el amor al prójimo. El saber esperar, el saber tener en cuenta a la otra persona y considerar a la otra persona, eso se trata el amor fraternal. De eso se trata, el saber esperar a la otra persona. Y el apóstol Pablo le llama la atención. Que después va a decir, si nosotros nos fijamos, de manera que cualquiera que come este pan y de esta copa del Señor indignamente será culpable. Lo que pasa es que esta expresión, que el que come indignamente, no se refiere, en cierta forma se refiere al pecado de la persona, porque nos manda a examinarnos a nosotros mismos, pero está diciendo, ustedes están celebrando la cena del Señor y están participando en la cena del Señor en un desorden que tiene que ver con compartir o participar indignamente, porque no está respetando a la persona que es prójimo, que es parte de la iglesia, que fue escogido por el Señor, que fue limpiado por su sangre. ¿Cuánto dicen? Amén. Entonces, esto nos habla de mirar a nuestros hermanos con otra mirada. Gloria a Dios. ¿Cuántos se preocupan cuando vienen a la iglesia y no se encuentran al hermano que no vino? Amén. Es que el apóstol Pablo se refiere a eso también. Algunos llegan tarde, ¿no? Bueno, esperen al que llega último y ahí comiencen a compartir. Y si no vino, bueno, yo me imagino el apóstol Pablo diciendo, mandale pasar
salida de... En ese tiempo no había WhatsApp, pero me imagino, llamarlo, tener tu atención, ¿por qué no vino? Porque de eso se trata. Es la preocupación por el que es parte de la iglesia. Porque la ausencia nos tiene que hacer ruido. ¿Cuántos dicen amén? Nos tiene que llamar la atención. Hermanos que pueden venir y porque no vinieron, nos enteramos, nos vamos informando en la medida de que se va anunciando en el grupo de WhatsApp y demás, o porque consultamos, pero tiene que haber un cierto interés por el hermano. Porque el participar dignamente se trataba de eso también. Si bien está apuntado a lo que es internamente como personas, como cristianos, como hijos de Dios, nos tenemos que examinar internamente, pero también esto es el comportamiento hacia los demás. Y el apóstol Pablo considera que están participando en la cena, y ¿qué es la cena? Una conmemoración y mirar hacia la cruz del Calvario. Es eso. Si su comportamiento no está adecuado a que Cristo hizo eso por nosotros y nosotros debemos hacer lo mismo por el prójimo, estás errado en tu camino. Gloria a Dios. Es la enseñanza de la cena del Señor. De eso se trata. Ahora vamos a ahondar un poco más. Bueno, salido de esto, del buen consejo del apóstol Pablo, de poder divisar el error, de hacer mención a corregir ese error y que pudieran corregir ese error, el apóstol Pablo nos va a dejar una palabra que acostumbramos nosotros a mencionarla en la participación de la cena del Señor. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y frenamos ahí. No es la primera vez que el apóstol Pablo va a hablar de la cena del Señor. Porque dice, lo que yo recibí del Señor es lo mismo que ya les enseñé. Ya les hice mención de cómo tienen que participar, de qué ambiente tiene que haber, del espíritu que tiene que estar en medio de ese ambiente, de la armonía, de la comprensión, de lo fraternal, de la examinación personal de cada uno, ¿sí? Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed esto, que es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Bien, vamos al punto. En el punto puse: los cristianos habían llevado a la cena del Señor como una comida normal, que era una fiesta árabe, algo de costumbre, y no tenía la seriedad correspondiente, ¿sí? Aparentemente la diferencia de tiempo se notaba en lo que mencionamos. El apóstol Pablo va a ayudar a sus hermanos a apreciar el verdadero significado de la cena del Señor. Que no sea un rito sagrado, que sea un momento diferente, sublime, de ambiente de armonía, y que tomen en cuenta las necesidades de los demás. Eso es lo que acabamos de hablar. Ahora, lo que el apóstol Pablo menciona, que yo recibí del Señor, inmediatamente nos lleva a leer el contexto de cuándo se instituye la cena del Señor. Y vamos a leer en Lucas capítulo 22 cuál es el contexto de que se instituye la cena. La fiesta de la Pascua. ¿Sí? De la Pascua a la cena del Señor. Y tiene un paralelismo conceptual muy interesante que nos va a llevar mucho tiempo poder aplicarlo, porque
Hay infinidad de versículos para poder compartir. Lo importante de esto, que la Pascua, que significa haber pasado por alto, o pasar por alto, o que la muerte pasó por alto, es lo mismo que la institución de la Cena del Señor. Porque ¿qué hace la Cena del Señor a nosotros cuando participamos? Nos lleva a la cruz. Hacer esto en memoria de mí. Por lo tanto, la cena, cada vez que participamos de la cena, cada vez que participamos de esta reunión, lo que tiene que venir a nosotros es un recuerdo activo, siempre. No un recuerdo pasivo, sino un recuerdo activo, que habla a nuestras vidas en nuestro interior. ¿Sí? Porque el reconocimiento es en nuestros corazones. Cuando uno viene y participa de la cena del Señor, inmediatamente vuelven a la cruz del Calvario y reconocen en fe los sacrificios de Jesús en la cruz. El derramamiento de sangre, la aceptación del Padre por medio del sacrificio. No había aceptación de sacrificio, no había aceptación de perdón, o no había remisión del perdón, si no había un sacrificio con derramamiento de sangre. Amén. ¿Sí? Es más, capítulo 1 del San Juan, versículo 29, ¿qué dice Juan el Bautista? Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo referencia al Cordero Pascual, aquel que el derramamiento de sangre iba a tener la eficacia del mismo Cordero que fue muerto en Egipto para que la muerte no llegara a los hogares de las familias del pueblo de Israel. Tiene mucho paralelismo. Entonces, cuando uno lee Lucas, dice así en el versículo 15, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Punto. Tenemos ahí. ¿Sabe por qué el Señor desea tanto compartir esta Pascua? Porque el tiempo inmediato a esta celebración, a esta fiesta, o el tiempo inmediato a esta reunión tan íntima que tiene el Señor con los discípulos, lo inmediato a esto es la crucifixión, es el sacrificio. Entonces Él le tiene que revelar que hay un nuevo pacto que se complementa con el pacto anterior, el pacto de la ley. No es que el nuevo pacto de la gracia en Cristo, porque después vamos a ver unos temas más, anula, sí, lo borra. No. El nuevo pacto se complementa al anterior. Entonces hace un pacto eterno y perfecto de parte de Dios. Y Él anhela participar de esta Pascua porque entiende que en esta Pascua, la del texto que hemos leído, es el nuevo tiempo para la humanidad. ¿Se entiende? Gloria a Dios. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que en el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que vosotros habéis dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pasé aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir
entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. La expresión del Señor, más allá de que había estipulado una persona, y no vamos a entrar en detalle de la predestinación ni nada de eso, había alguien que lo iba a entregar. Nadie sabe hasta este momento quién lo va a entregar. Nadie conoce el corazón de la persona que lo va a entregar. Porque lo que murmuran entre ellos es ¿quién de nosotros? Y esto me hace recordar que el apóstol Pablo dice, examínese cada uno a sí mismo. Y fíjese lo que el apóstol Pablo dice, examínese cada uno. Y no dice, Dios te está examinando. Y Jesús no dice, Judas me va a entregar. Nadie sabe que Judas lo va a entregar. Pero Judas sabe que lo va a entregar. Yo creo que esto tiene relación en que a veces nosotros nos tenemos que examinar a nosotros mismos cuando vamos a participar. Yo creo que el apóstol Pablo toma esta referencia porque en un ambiente donde hay diversidad de personas, nadie sabe, nadie conoce el corazón de la persona más que uno mismo, cómo está y la condición en que está. ¿Cuántos dicen? Amén. Podemos ponernos corbata, ponernos traje, ponernos zapatitos de charol e internamente no estar en condiciones. Pero solamente nosotros sabemos. Y yo creo que el apóstol Pablo, cuando hace mención de esto, examinando a nosotros mismos, es para que no seamos parte de los que culparon al Señor en la cruz del Calvario. Porque participar indignamente te pone en la franja de los que culparon al Señor, de los que no consideraron. Y aún más, vemos la ausencia de arrepentimiento en la cena de la Pascua. No hubo. A diferencia que el Señor por medio de su Espíritu Santo nos lleva a tener un reconocimiento de nuestros corazones y a la vez un arrepentimiento. El paso para alcanzar el perdón de Dios es reconocimiento de uno bajo la condición en que está y automáticamente nace el arrepentimiento y al arrepentimiento nace el perdón. Entonces el apóstol Pablo lo que va a hacer es decirnos, cuando vayan a conmemorar el sacrificio de Cristo por medio de la Santa Cena, porque es una conmemoración, un recuerdo, le va a decir, examínense cada uno y en lo que tengan que corregirse, corríjanse. Gloria a Dios. Es un llamado de atención fuerte. Un llamado de atención a la corrección constante de nuestra vida. Fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la institución de la Cena del Señor se realiza en una celebración y una fiesta de las más importantes para el pueblo de Israel, que es la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 11. ¿Sí? Fíjese, siempre hay condiciones. Cuando se trata de algo establecido por el Señor, siempre va a haber condiciones. Algunas condiciones y algunas son incondicionales. ¿Sí? Que nosotros podamos alcanzar salvación, no tenemos manera. Antes sí, iba, se mataba un cordero, se presentaba ante el sacerdote
la sangre redimía los pecados, pero ahora ya no podemos hacer eso. No tenemos nuestra parte está en la obediencia, en la fe, en la consagración, en la perseverancia, en el servicio. Esa es nuestra parte, ¿sí? Gloria a Dios. Y lo que dice en el libro de Éxodo, que también dice, y lo comeréis así, ceñido vuestro lomo, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. ¿Entendés? ¿Y qué sigue? Más. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo el primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Siguiente. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Amén. Es un pacto de sangre, en la sangre del cordero. Gloria a Dios. Y la cena del Señor se celebra el sacrificio del derramamiento de sangre, que según Juan el Bautista dice es el Cordero de Dios, que quita el pecado. En la antigüedad solamente un año quedaba eximido de la ira de Dios el pueblo de Israel, pero ahora ya lo quita totalmente, desaparece. La sangre de Cristo trae ese beneficio. Cuando dicen amén, ¿sí? Después trabaja en nuestras voluntades, no vamos a entrar en eso tampoco, pero la esencia es el sacrificio de la cruz y el derramamiento de la sangre, la remisión de nuestros pecados. Y los parámetros de la Pascua era: ¿estén listos? Que no haya nadie que no esté vestido, estén todos vestidos, porque esto es, salimos. No hay tiempo para armar valijas. Prepárense, estén listos, que cuando suceda esto, salimos, tengan bordón en mano, tengan los lomos ceñidos y los calzados aprestos. Y esto nos habla de una preparación, que tenemos que estar en todo tiempo, por si el Señor te viene a buscar, en condiciones para poder salir, para poder pasar esto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto explica por qué los judíos, la Pascua tenía un gran significado, gozo profundo en el corazón, cuando dicen amén, libertad de la presión de la esclavitud, tener la protección de un Dios poderoso, una fiesta familiar donde podían celebrar una victoria poderosa, una reconciliación interna y externa con los que los llamó, vivir una nueva experiencia en su vida con el Dios de sus padres. Por eso el pueblo de Israel disfruta, celebra y se pone gozoso en la Pascua, porque trae el recordatorio de lo que pasó. ¿Y saben cuál es lo que se come? Hierbas amargas, pan sin levadura. Se sacrifica el cordero, se come todo, y lo que queda de resto al otro día se le prende fuego, no queda nada. Se come todo el cordero y no queda nada. Esa era la condición, no quedara nada. Ahora nosotros, en este tiempo, en el nuevo pacto, dice en el libro de San Juan capítulo 10, versículo 10, ¿lo tenés ustedes por ahí? Hablando del buen pastor. Lo busco. Sí. ¿Sabe esperar? A ver. No, ya le digo.
16. Lo que está, 16. Lo que está hablando del buen pastor, y está hablando del buen pastor en relación al pueblo de Israel, que va a ser pastor del pueblo de Israel. Pero Cristo, ¿qué dice? También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Saben quién está hablando, no? Gentiles. A los gentiles. ¿Entiende la dimensión del beneficio que tenemos? Porque fíjense lo que dice. También tengo otras ovejas. Acá no está hablando de cuando Pedro no quería ir a predicar con testigos. Y se va y se acuesta en una terraza. Y el Señor le muestra un lienzo que era sostenido desde el cielo. Y dice que había todo animal inmundo en ese lienzo. Y en la visión, el Señor le dice, mate, come. Y Pedro, como era muy judío, le dice, no, yo no era cosa inmunda. ¿Y qué le dice el Señor? No llames inmundo a lo que yo me quiero. Aleluya. Fíjese el gran beneficio que tenemos de participar de la cena. Obviamente que siempre hay estatutos, cada iglesia presenta su estatuto y hay parámetros para participar de la cena y lo encuentro adecuado porque lleva un orden dentro de lo que es la iglesia. Pero prepárese para cuando tenga que participar de la cena bajo este pensamiento, ya vaya creciendo bajo este parámetro, ¿sí? Bajo esta idea de los beneficios que nos corresponde a nosotros. Nosotros somos las otras ovejas que no eran del rey. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Nosotros somos esas ovejas. Siéntase beneficiado por Dios. Siéntase privilegiado por Dios. Como gentil que no dice la palabra destituido de la gloria de Dios. Lejos de la gloria de Dios. Él nos alcanza ese beneficio que usted puede participar de los beneficios de Él. Con el simple hecho de aceptar a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Vas a ser parte de esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tomó el pan y dio, capítulo 22, versículo 19 del libro del Evangelio de San Lucas. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dijo: este es mi cuerpo que por vosotros he dado a hacer esto en memoria de mí. Cada vez que nos reunimos, que participamos de la cena, recordamos la muerte de Cristo. Es un momento solemne, es un momento de armonía, no es el momento en que, como lo celebraba la iglesia de Corintio, que había cosas que no estaban alineadas al parámetro establecido por Dios y al consejo del apóstol Pablo. Había un cierto desorden. Y el apóstol Pablo trae mención diciendo: ¿ustedes quieren ser bendecidos? Bueno, hay cosas para corregir. Veamos nuestras vidas a través de la palabra. Y a través de la palabra la indicación era mirar la cruz para entender realmente el significado de lo que hoy disfrutamos. Que hubo un sacrificio en la cruz para que hoy puedas disfrutar de las bendiciones de parte de Dios. Aleluya. Ahora, de la Pascua a la cena, una nueva Pascua está por abrirse en cierta forma. La Pascua demandaba un sacrificio, que lo hemos leído, un sacrificio del Cordero, se sacrificó, se pintó los dinteles,
el ángel de la muerte pasó, no pudo entrar porque la sangre le bloqueaba la entrada, el acceso a la vivienda, a la familia, por ende el ángel no pudo entrar y esa gente fue salva de la muerte, por decirlo de alguna manera. La sangre derramada en la cruz del Calvario, pintada en nuestros dinteles de nuestras vidas, trae bendición. La muerte pasa por alto, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No tan solamente la enemistad que había con Dios se volvió enemistad por medio de la justificación, sino que tenés posibilidad de una eternidad con Cristo. Gloria a Dios. Dijera alguien, el que nace 2 veces muere una vez y el que nace una vez muere 2 veces. ¿Se entendió? ¿Entendieron? Porque si no lo explicamos, ¿se entendió? No se entendió, dice. Tenés una muerte, tenés un nacimiento natural y un nacimiento nuevo en Cristo. Nicodemo dijo, tengo que volver al vientre de mi madre, es posible. No, dijo el Señor, el que no naciere del espíritu y del agua no verá un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es en Cristo. Según el Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Sí? De manera tal, ¿sí? Las cosas viejas quedaron atrás. Son todas hechas nuevas. En ese nacimiento en Cristo, una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas quedaron atrás. Tuviste un nacimiento en el Señor. Nacimiento natural, nacimiento en Cristo. ¿Sí? En el reconocimiento de la necesidad de tener a Cristo en tu corazón, en el reconocimiento y poder ver que tenías una vida desordenada, en el reconocimiento de la ausencia de Dios en tu corazón y del arrepentimiento por entender que habías fallado a Dios, de que tu caminar no era agradable en los ojos de Dios. Inmediatamente ese reconocimiento trajo perdón a tu vida. Y ese nuevo nacimiento en Cristo hace que tenga 2 nacimientos, el natural y el Cristo. Y vas a tener solo una muerte. Porque morís y vas a la eternidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya estamos terminando. Es rapidísimo. Ahora, dice que es el nuevo pacto en la sangre del Señor, lo que hemos leído. Este es mi nuevo pacto, ¿sí? Este es mi cuerpo, habla del pan que es partido, sacrificio, pero el derramamiento de la sangre es el simbolismo en la copa, es el vino, es la alegría, es el gozo, según el simbolismo del vino en el Antiguo Testamento. Ahora, este pacto nuevo no es algo que no está estipulado en el Antiguo Testamento, es algo ya mencionado. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 24, versículo 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Él anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra cuál era el pacto, los 10 mandamientos, y lo escribió en 2 tablas de piedra. Éxodo capítulo 24, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte, al monte y espera allá y te daré tablas de piedra de la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Este es el primer pacto. Pacto de derramamiento de sangre y ordenanzas, un pacto establecido, el pacto de la ley, el antiguo pacto. Ahora Cristo dice, este es el nuevo pacto. Dios dice, este es el nuevo pacto, el derramamiento de una sangre perfecta, acepta por Dios, que abre la puerta de los cielos para que todo aquel que cree en mí no se pierda, sino acceda al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, dijo Pablo. ¿Sí? En Hebreos. ¿Cuánto me siguen? Amén. Vamos rápido porque está avanzando la hora. Ahora, fíjese lo que dice en Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. No es que
El ministerio de Jesús comienza anunciando un nuevo pacto. No, ya estaba escrito que había un nuevo pacto. Gloria a Dios. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este nuevo pacto va a ser el pacto que nos va a anunciar el Señor. En el antiguo pacto la gente podía acercarse a Dios solo por medio de los sacerdotes y el sistema de sacrificio. En cuanto a la muerte de Cristo en la cruz, trajo consigo un nuevo pacto entre Dios y nosotros. Ahora, todos, sin excepción de personas, podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. Así que el nuevo pacto lo que hace es complementar más que reemplazar, cumpliendo todo lo que es al acuerdo anterior señalado. En esencia, ¿qué es la Santa Cena? Porque hemos dicho un montón de cosas. Hablamos de la forma adecuada que estaba para corregir. Dijimos que esto es una conmemoración, porque según lo que dice el Señor, hacer esto en memoria de mí. Nos indica que tenemos que examinarnos y corregirnos, pero la Santa Cena simplemente es un recordatorio para que vos no te olvides. Sea que se celebra un mes, 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, cada un año, no tiene estipulación. Aparentemente, los primeros tiempos se celebraba todos los días. Y eso trajo acomplejado el costumbrismo, la caída de valor que significaba la cena del Señor. Hasta el punto que el apóstol Pablo tiene que corregir eso. No importa el tiempo que se determine. Si usted por ahí va a otra congregación, no vamos a hablar de otra iglesia, porque la iglesia es una. Vamos a hablar de otra congregación, probablemente en la otra congregación participen de la cena del Señor cada 2 meses. No implica nada. Cada un año, no implica nada. Cada un mes, no implica nada. No implica el tiempo que se estipule para celebrarla o para participar. Implica la condición del corazón. ¿En qué condiciones es el ambiente en que se celebra la cena del Señor? Eso es lo más importante de todo. Cuando vos vas a participar, ¿sos consciente de que hubo un sacrificio que te dio ese beneficio? Gloria a Dios. Eso es lo importante. Que no lo tomes con liviandad de participar. El apóstol Pablo dice, mire, examínese cada uno, mírese hacia adentro de su corazón, para que esté en condiciones, si en su corazón haya fe, un corazón agradecido, un corazón que entiende que está viviendo una vida llena de beneficios, no por lo que somos y lo que podemos alcanzar, sino por pura misericordia de Dios. Ese corazón está dispuesto a participar. Bajo ese ambiente, bajo el ambiente de unidad, de comprensión, de compañerismo, de fraternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cortamos ahí. Queda mucho más para hablar. Pero, más que nada, que puedan entender que la Santa Cena es un recordatorio activo. Así como todas las mañanas vos te levantás, te aseas y te vas al dormitorio nuevamente y te inclinas a orar y darle gracias al Señor. Yo sé que van a decir amén. De la misma manera es la Santa Cena. Es un recordatorio de que sos un hijo de Dios y tenés que ser un hijo agradecido.
el devocional todos los días. Todos los días. Que sea para vos la mañana un tiempo para estar con Dios. Sean 5, 10, 15, 20, 30, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Que tengas un tiempo. Que no salgas de tu casa sin dar gracias a Dios. No saques un pie. A veces por la dinámica del día nos levantamos y salimos. Yo a veces me levanto y también por las preocupaciones, por todo, pero me dice, me estoy yendo ya. ¿Oraste? Ahora, y sí, porque a veces pasan estas cosas. A la mañana y a la tarde, en tu tiempo y durante el día, también eso también es parte como la Santa Cena. La Santa Cena es memoria del Señor, nos lleva al sacrificio, pero el día a día es el reconocimiento de la necesidad de Dios en nuestros corazones, para que Él nos guíe, para que Él nos direccione, para que Él nos acompañe, para que cuando podamos tomar una decisión la tomemos con sabiduría, siendo aconsejados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque esas son las decisiones y esos son los mejores consejos que podemos recibir en la vida. Hay personas que nos aconsejan, pero cuando viene el consejo de Dios a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, cuando vas a tomar una decisión y vas a hacer algo y internamente hay algo que te frena, el Espíritu Santo diciéndote no lo hagas, esto no te conviene. Porque pasan estas cosas. Sansón dice que su corazón, su alma fue reducida a muerte. ¿Sabes qué significa que su alma fue reducida a muerte? Que el Espíritu Santo decía, no lo haga. Y tanta angustia, se sintió tan oprimido y terminó haciendo lo que no correspondía, pero es el buen consejo del Espíritu Santo. Eso también es importante. Es importante recordarlo a través de la cena del Señor, pero es importante cada día de nuestras vidas ser un corazón agradecido. Por un momentito.